¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente es un gusto, un placer estar compartiendo este espacio con ustedes en este momento. Les agradecemos porque han estado atentos, han compartido los videos, han visto todos los comentarios que se han hecho al respecto y les damos muchas gracias por estar con nosotros nuevamente para compartir la palabra de Dios en este hermoso viernes. Así que les pedimos que en esta tarde, así como están, para entrar de lleno al tema, voy a pedirles que inclinen su rostro y vamos a orar. Amoroso Padre que está en el cielo, le pedimos su autorización para abrir su palabra en esta tarde. Que usted nos bendiga, que usted nos ayude a entender el mensaje que tiene para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta ocasión traemos un tema que es de suma importancia y relevancia para nuestra vida espiritual. Cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, eh, la vida cristiana no se detiene, es un crecimiento continuo. No se detiene cuando tú solamente aceptas a Cristo, entonces tu vida espiritual va en aumento, va en crecimiento continuo. Hay ciertos pasos, hay ciertas medidas, hay ciertos cambios, hay ciertas decisiones que pasan en tu vida personal. Pero una decisión bastante importante que cada persona que acepta a Cristo en su corazón es el bautismo. El bautismo es un acto público que tú y yo hacemos para decirle al mundo que le pertenecemos a Cristo. Pero vamos a ver un poco en esta ocasión qué nos dice la Biblia acerca del bautismo. ¿Por qué será tan importante? Vamos a ver lo siguiente, dice, ¿quién mandó a bautizar? Número uno, ¿de quién recibimos la orden de ser bautizados? Y en el libro de San Mateo encontramos esa respuesta, capítulo 28, versículo 18 al 20, que dice de la siguiente manera, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tomemos en cuenta esta parte. El que está hablando en San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, es el mismo Señor Jesús. Y la orden que le da a sus discípulos es, vayan por todo el mundo, vayan a cualquier rincón, enséñenle a las personas lo que yo les enseñé y hagan discípulos. Ojo, y aquí quiero meterme en un tema que vamos a ir desarrollando poco a poco. Cuando Jesús les dice, hagan discípulos y bautícenles, recordemos que el y une esas dos frases, hagan discípulos y después que les hicieron discípulos, ahora bautícenles. Yo les hago una pregunta. ¿Será que tú y yo podemos enseñar ciertas cosas a un bebé y entonces bautizarle? Yo considero de que no. Entonces, cuando nos habla aquí de entrada que el Señor Jesús es quien manda a ir, enseñar y hacer los discípulos y entonces bautizar, se está refiriendo a una persona que ya tiene la parte muy consciente de lo que va a realizar y no en el caso de un bebé que no sabe qué está pasando a su alrededor. Pero bueno, vamos a ir poco a poco en ese asunto. Nos dice entonces, ¿quién mandó bautizar? El mismo Señor Jesús dio la orden de ir a bautizar. Y entonces entra esta pregunta, ¿de qué forma me bautizo yo? ¿Cuántas formas de bautizar existen en la palabra de Dios? ¿Cuántas maneras de bautizar existen? Dice en Efesios capítulo 4, versículo 5, hay una parte que dice de la siguiente manera, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántas formas hay de bautizar? ¿Será que cierta denominación bautiza de una manera y otra de otra y otra?
Bueno, eso es una realidad, realmente eso es una realidad de nuestra actualidad. Pero bíblicamente, ¿cuántas formas hay según Efesios? Solamente una forma. No hay más formas, solamente una y esa la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Nota esta pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Porque si la misma Biblia nos dice que hay un solo bautismo, la misma Biblia tiene que enseñarnos cuál es la forma bíblica que encontramos para bautizar. Eso se encuentra en San Mateo capítulo 3, versículo 13 al 16. Vamos a ver qué dice la Biblia en San Mateo capítulo 3, versículo 13 al 16. Dice de la siguiente manera: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Querido amigo, querido hermano, querida visita, conocido que me estás viendo, la pregunta que lanzamos es: ¿cuál es la forma correcta de bautismo? En el texto que acabamos de leer, la historia relata cuando Jesús se bautizó. Y quiero destacar aquí unas partes muy importantes. Número uno, ¿cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? 30 años. Ya era un adulto. Ya era una persona consciente de lo que estaba haciendo. ¿Por qué entonces a Jesús no se le bautizó de niño, de bebé? ¿Por qué no? Porque tal cosa no existe en la Biblia. Por supuesto, existe la presentación de los infantes, de los bebés, de los niños, pero no el bautismo. El bautismo Jesús lo realizó a sus 30 años. Número uno. Número dos, y es contestando la pregunta: ¿cuál es la forma correcta de bautizar? Dice el texto bíblico, que tú lo vas a poder notar también en casa con tu Biblia, no importa la versión que sea. Dice la palabra de Dios que cuando Juan el Bautista le bautizó, entonces dice el versículo 16, subió luego del agua. O sea, se le sumergió el cuerpo completo y cuando regresó se sumergió y se levantó nuevamente del agua. Quiere decir que la forma correcta del bautismo es por inmersión y no por aspersión. Te comento este aspecto de la aspersión porque es así como algunas denominaciones llevan a cabo sus bautismos. Pero en este caso la Biblia nos relata de un tipo de bautismo, un solo bautismo y una forma correcta de bautismo, por inmersión. Eso es lo que nos dice la Biblia al respecto. Pero también nos sigue preguntando, ¿por qué es indispensable que tú y yo nos bauticemos? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué darle tanto énfasis? En el libro de San Marcos, en su capítulo 16 y versículo 16, encontramos esa respuesta para que tú y yo podamos notar por qué es tan importante que tú y yo nos bauticemos. San Marcos capítulo 16, versículo 16, dice de la siguiente manera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nota esa parte que dice San Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y nuevamente la unión. No solamente se trata de creer, no solamente se trata de aceptar, no son solamente, dice el libro, dice la palabra de Dios, que hasta los demonios creen y tiemblan.
Por eso el libro de San Marcos hace la unión de esas dos partes. El que creyere, número uno, y fuere bautizado, ese será salvo. El y une, yo creo, y entonces la respuesta a que yo crea es que yo me bautice, porque no me puedo quedar en el aspecto de creer sin hacer nada. Ojo, esa parte es bien importante y bien interesante. Es como la situación. Imagínate esta escena. Quiero compartir contigo esta escena. Hay una pareja de novios y el novio le dice a la muchacha, le dice, es que yo te amo con todo mi ser. Yo por ti haría lo que fuera, cruzaría océanos y pasaría por fuego, lo que sea, por estar contigo. Entonces la novia dice, oye, pues qué bueno tener una persona así al lado. Pues entonces, si harías todo eso por mí, entonces casémonos. Y entonces el novio da dos pasos hacia atrás y dice, no, 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 tranquila, yo te amo, yo te quiero, pero casarse, eso no. ¿Qué tipo de amor sería? ¿Qué tipo de demostración sería eso? Yo te amo y te quiero, pero compromiso no. Sabes que muchas veces, querido amigo, muchas veces cometemos ese error. Es que yo creo en Dios, es que yo amo a Dios, es que yo necesito de Dios. Ah, bueno, entonces, si tanto amas a Dios, si tanto quieres a Dios, entrega tu vida. Ah, no, no, eso no. Eso más adelante nos pasa como la pareja. Por eso el libro de San Marcos marca, el que creyere y fuere bautizado. O sea, yo creo, yo amo a Dios y por eso entonces me voy a unir a Él a través del bautismo. Sabes que la boda se compara mucho con el bautismo, porque en una boda tú preparas la iglesia, tienes invitados, y en el bautismo pasa algo similar, preparas la iglesia, tienes invitados, lo quieres hacer público, porque te estás uniendo a Cristo de manera consciente. Tú estás diciendo, bueno, yo quiero pertenecer a Cristo y tú das el siguiente paso después de creer. Por eso es la importancia y es indispensable el bautismo. Y cerramos ese texto con la última parte que dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere y por ende no fuere bautizado, ese será condenado. Fíjate que en esa parte es muy enfática la palabra de Dios, es muy directa. ¿Cuántas personas buenas conocemos? Pero la palabra de Dios dice, es necesario que tú y yo lleguemos a dar el siguiente paso, que es el bautismo. Necesitas entregar tu vida a Cristo si quieres ser salvo. Esa es la parte que está diciendo. Pero entonces si tú vas con un niño que no tiene conciencia, que no está consciente de lo que está haciendo, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Qué es lo que va a pensar? Nada. Por eso es que el bautismo se aplica cuando tú y yo tenemos una edad donde tú y yo ya sabemos de lo que estamos participando para ser salvos. Pero sigue diciendo también, qué dos maravillosas bendiciones se reciben cuando tú y yo nos bautizamos. Recibimos dos aspectos. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, en su capítulo 2, 38. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice de la siguiente manera. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate, el apóstol Pedro, cuando se escribe esta parte, dice, Pedro les dijo, antes de que ustedes se bauticen, tienen que hacer algo, arrepentimiento. Tienes que arrepentirte. Pero ¿de qué me voy a arrepentir yo? Ojo, que esa parte es bien importante aclararla. Vamos a suponer que yo soy
Yo soy un borracho, yo soy una persona adicta al alcohol, pero en mi caminar yo me encuentro a Cristo. A través de una persona me habla de Cristo, yo digo, oye, yo quiero entregar mi vida a Cristo, quiero ser diferente. Entonces yo le digo a Cristo, Señor, yo me arrepiento de mi vida, me arrepiento de mis actos. Siento el arrepentimiento en mi corazón de ser diferente. Entonces dice el apóstol Pedro que comenta ahí, quien es el que está diciendo estas palabras, arrepentíos después de que tú y yo nos arrepentimos, entonces doy el siguiente paso que es el bautismo. Entonces entrego mi vida por inmersión. Esa es la parte, por eso ese es el crecimiento en la vida espiritual. Tú y yo no nos podemos quedar estancados. Entonces, cuando hacemos eso, dice el texto que leímos, recibimos dos cosas. Número uno, recibimos el perdón de nuestros pecados. Y número dos, y se recibe en nuestra vida el don del Espíritu Santo. Recibes el perdón de pecados. ¿De qué pecado? ¿Será que solamente algunos pecados? No, de cualquier tipo de pecado. Aún así sea el peor pecado, aún así sea lo más sucio, lo más oscuro que tú hayas cometido, Dios está dispuesto a perdonarte a ti y a perdonarme a mí. No importa cuán malo haya sido tu pecado, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Y luego recibimos el don del Espíritu Santo. O sea, nuestra vida empieza a ser transformada. ¿Cuántas personas hay que tú y yo tal vez hemos conocido en alguna etapa de su vida y tú dices, bueno, esa persona, mira cómo se comporta, mira cómo habla, mira cómo se expresa, mira lo que piensa, y lo encuentras unos años más tarde y pareciera que te encuentras a otra persona completamente diferente? Resulta que la persona que antes tomaba, ahora no toma, que antes fumaba, ahora no fuma, que antes era mujeriego, ahora no lo es, que antes decía malas palabras, ahora no te dice ninguna. Y tú dices, ¿qué pasó? Porque recibió la promesa, la segunda que este texto nos da, el don del Espíritu Santo que empieza a trabajar en tu vida. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que cuando tú te bautizas, entonces sales del agua y sales perfecto y no vuelves a cometer ningún error? Eso no es cierto. Cuando tú te bautizas, estás diciendo públicamente que aceptas a Cristo en tu corazón, pero posiblemente vas a seguir fallando. Pero cuando falles, tú vas a tener la certeza de decirle a Dios, Señor, perdóname y ayúdame. Y entonces el don del Espíritu Santo trabaja en tu vida para día con día ir creciendo. Y cuando caes, Él te levanta. Vuelves a caer, Él te levanta. Y entonces empiezas en tu vida espiritual creciendo continuamente. Pero nos sigue diciendo también, ¿qué simboliza el bautismo? ¿Cuál es el símbolo? Porque resulta que algunas personas, tal vez tú te has dado cuenta, en algunos casos piden ser bautizados en un río, otros piden ser bautizados en el mar, otros piden ser bautizados en una alberca, otros piden ser bautizados en un bautisterio. Yo no sé, hay diferentes maneras, pero la pregunta sería, ¿será que el agua tiene algo especial? ¿Será que el lugar tiene algo especial? No es nada de eso, pero sí simboliza algo bien importante. Y eso lo encontramos en el libro de Romanos, en su capítulo 6, versículo 3 y 4, que dice de la siguiente manera, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y subrayo esa parte, andemos en vida nueva.
Dice la pregunta, ¿qué simboliza el bautismo? Y da respuesta el libro de Romanos cuando nos comenta que simboliza que cuando por eso, he ahí la importancia de que el bautismo sea por inmersión, porque simboliza cuando Cristo fue sepultado y fue vuelto a la vida. Cuando tú y yo nos bautizamos, nos sumergen en el agua, le damos muerte al viejo hombre y entonces salimos para una nueva vida. Ese es el simbolismo del bautismo, que tú aceptas a Cristo, aceptas su muerte, participas de la muerte a través de la inmersión y resucitas para una vida diferente, para una vida distinta, pero que va en un proceso de crecimiento continuo. Ojo, eso es bien importante. Va en un crecimiento continuo. No se detiene en la vida cristiana. No llegas a ser, es que yo ya llevo 5, 10 años en la iglesia, ahora ya soy perfecto, ya no crezco más. No es cierto. Es una continuidad de crecimiento hasta que Cristo venga por segunda vez. Por eso es que tú te vas a encontrar con muchos amigos, muchas personas que tú dices, bueno, pero va a la iglesia y ¿por qué hace eso? Porque está en crecimiento, porque se mantiene continuamente creciendo, sigue fallando, sigue pecando, sigue teniendo malos pensamientos, sigue teniendo malos actos, pero está en el crecimiento. Y sabes que a Cristo le gusta trabajar así. Cuando abro paréntesis, cuando en el Génesis tú encuentras la creación, tú te vas a dar cuenta de que Cristo cuando vino al mundo encontró el mundo desordenado y vacío, dice la Biblia. Entonces el primer día separó las tinieblas y continuamente separó las aguas de la tierra. Pero te vas a dar cuenta que desde el primer día se menciona que Dios menciona estas palabras, dice, he aquí fue el primer día y todo era bueno. La pregunta sería, ¿será que realmente todo era bueno? No, todavía había cosas que hacer. Y el segundo día vuelve a decir, he aquí el segundo día y todo era bueno. Pero todo era bueno, no, no había plantas, todavía no había animales, todavía no había árboles, vegetación, pero Dios ya hablaba y ya decía, he aquí que todo era bueno. Esa es la parte interesante. Y en la vida cristiana también es así. He aquí, todo era bueno, pero resulta que el último día, el sexto día, que terminó todo, entonces las palabras fueron diferentes. He aquí, todo era bueno en gran manera. Entonces todo era perfecto. En tu vida y en mi vida es igual. Tú entregas tu vida a Cristo. Vamos a suponer que tú entregas tu vida a Cristo hoy y mañana. Hay una historia, fíjense, para ejemplificar este asunto. Hay una historia de un hombre que se fumaba 2 cajetillas de cigarrillos diarios. Encendía uno y con el otro apagaba y así se mantenía 2 cajetillas diarias. El hombre se encuentra con Cristo y entonces ahora resulta que se bautiza y el día siguiente ya no fuma esas 2 cajetillas. Ahora solo se fuma un cigarrillo. Y tú dices, pero ¿cómo es posible si ya se bautizó? Es el proceso de crecimiento. En unos días, en unas semanas, en unos meses, ese hombre se va a olvidar por completo del cigarrillo. Es un proceso de crecimiento en la vida cristiana. Es de igual manera con la persona que tiene vicios diferentes. Aquellas personas que se expresan con malas palabras. Es un continuo crecimiento, querido amigo. Por eso nos dice entonces que cuando nos bautizamos, nosotros le damos muerte al pecado, le decimos al pecado por su nombre, me arrepiento de esos actos y vas en continuo crecimiento, pero ahora ya no solo, ahora con Cristo. Y fíjate, esta parte es bien importante porque ahora la filosofía que nos venden muchos libros, incluso teólogos, algunas personas que comentan y te dicen, tú puedes hacerlo, no necesitas de nadie.
No es cierto. Esa es una filosofía barata. La fuerza está en tu interior. No es cierto. Hay cosas que tú y yo no vamos a lograr si Cristo no está en nuestra vida. Hay cosas que no vamos a poderlas. ¿Cuánta gente que quiere dejar de fumar y se pone a hacer ciertas prácticas, se pone a meditar, se pone a no sé qué y nunca deja de fumar? Porque hay cosas que tú y yo no vamos a poder solos. Hay cosas en las cuales necesitamos a Cristo en nuestra vida. Por eso la importancia del bautismo. Pero sigue diciendo, ¿a qué institución divina se unen los que son bautizados? En Hechos capítulo 2, 47, dice la palabra de Dios algo interesante. Hechos capítulo 2, versículo 47 dice de la siguiente manera: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando tú y yo cuando nos bautizamos, dice la palabra de Dios que te unes a una iglesia, aceptas una iglesia en tu vida. Entonces, ¿a qué institución divina se unen las personas que se bautizan? A la iglesia. No, todavía en estos temas que hemos estudiado no hemos tocado las características del pueblo verdadero de Dios, pero lo vamos a hacer más adelante. Sin embargo, ahorita contestamos la pregunta que nos hace, que cuando tú te bautizas, te unes a una iglesia. Dice la pregunta, ¿qué gloriosa bendición experimenta el bautizado? ¿Qué recibes tú cuando te bautizas? ¿Cuál es la bendición? Eso se encuentra en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué bendición recibes? Como dicen coloquialmente, borrón y cuenta nueva. Reiniciamos todo este asunto, empezamos de nuevo, volvemos a una segunda oportunidad de vida. Si era yo, hay un antes y un después. Un antes José, un José diferente, el después. Recibimos esa bendición. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos gozar de eso? Imagínate que tú tienes una deuda grandísima y tu deudor te dice, borrón y cuenta nueva, borramos esta deuda y todo queda limpio, tu historial limpio. Eso es lo que Cristo te está proponiendo a ti, me está proponiendo a mí. Bautízate para que borre todo tu pasado, todo lo malo, todo lo que te afectó, todo lo que te hirió, todo lo que acabaste. Lo borramos y empezamos de nuevo con Cristo. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todas. Todos los daños, todo el error, todo lo malo que cometimos en el bautismo queda borrado. Esa es la bendición que recibes al ser bautizado. Una nueva creación, una nueva persona. Entonces nos dice, ¿qué debo hacer? Número uno, apreciar las profecías. En la palabra de Dios, ¿sabes? Querido hermano, querido amigo, encuentras muchas promesas que son las profecías. Son las promesas que Dios te hizo a ti y a mí para el futuro, para tu presente. Aceptar de ello, estar atento, dice la palabra de Dios. Estar atento a ello. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. Tú y yo tenemos que aceptar a Cristo. Y cuando tú le aceptas a Cristo, entonces lo que sigue es que tú te bautices. Pero es que yo soy malo, yo no me puedo bautizar.
así malo, así está bien. Pero es que yo soy mal hablado, así está bien. Porque imagínate, querido amigo, querida amiga, que estás viendo este video, imagínate que tú digas, pero es que yo ya soy perfecto, entonces ¿para qué vienes a Cristo? ¿Para qué te bautizas? Existe Cristo, existe el bautismo, existe el llamado de Cristo, porque Él sabe que tú y yo necesitamos de Él. Porque Él sabe que solos no vamos a poder, porque Él sabe que tú y yo tenemos problemas, porque Él sabe que tú y yo tenemos vicios de los cuales no podemos salir. Por eso la invitación, por eso la indicación es, crees en Cristo, el siguiente paso es que tú te bautices. Cuando tú tienes la conciencia, cuando tú estás consciente de lo que estás haciendo, llegó el momento de entregar tu vida a Cristo. No antes, no de niño, no de bebé. Cuando tú tienes conciencia de bautizarte en la palabra de Dios, no vas a encontrar ni un solo caso de que hayan bautizado a un niño, a un bebé. Eso no existe en la palabra de Dios. Lo que existe en la palabra de Dios es que tú de grande encuentras a Cristo, te arrepientes y entregas tu vida a través del bautismo. Esa es la parte que existe en la palabra de Dios. Eso es lo que sucede en la palabra de Dios. Y esa es la invitación que Dios nos hace a ti y a mí. Quiero terminar este tema. ¿Cómo Cristo trabaja en nuestra vida? ¿Cómo Cristo puede hacer crecer continuamente? Después de que tú te bautizas, Dios puede hacer grandes maravillas en tu vida. Dios puede cambiar todo tu contexto, todos tus problemas. Dios puede hacer algo diferente en tu vida y en mi vida. Yo no sé si tú ya perteneces a una denominación. Yo no sé si tú perteneces tal vez a una religión de la cual te han enseñado desde niño. Pero llega el momento en que tú debes de tomar una decisión. Tú debes de aceptar por convicción a Cristo en tu vida. Y tú lo haces a través del bautismo. Tú lo haces a través de entregar tu vida a Cristo. Y lo haces público. Invitas amigos, invitas a familia, conocidos, vecinos. Lo haces público porque quieres encontrarte con Cristo cuando venga por segunda vez. Por eso es la invitación de Cristo en esta oportunidad. Que tú le puedas decir a Dios, Señor, yo quiero pertenecer. Yo quiero ser parte, yo quiero estar ahí cuando tú vengas por segunda vez. Yo quiero formar parte de ese grupo por el cual Cristo va a venir por segunda vez. Y entonces les dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Pero lamentablemente les dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Querido amigo, querida familia, esta es una decisión de vida o de muerte. No perdamos más tiempo. No sigamos postergando nuestra decisión. Es el momento de tomar la decisión. Es el momento de entregar nuestra vida a Cristo. Llegó la hora. ¿Qué más esperamos? ¿Otra pandemia? ¿Otro terremoto? ¿Otra angustia? ¿Otro dolor? ¿Otra enfermedad? ¿Otra pérdida? ¿Para qué? Llegó el momento de entregar nuestra vida a Cristo. Llegó la hora, querido amigo. Esta es la mejor hora en la cual tú puedes tomar tu decisión y no cuando sea demasiado tarde. En alguna ocasión vi una persona bajar a las aguas del bautismo sin sus dos piernas y sin un brazo. Y yo decía en mi mente, pues qué bueno que a pesar de la situación vino y entregó su vida a Cristo. Y entonces lo bajaron al tanque del bautismo, lo sumergieron y lo levantaron. Yo estaba muy contento de ver esa escena. Pero la persona que estaba a mi lado me dijo, ¿tú conociste a esa persona de joven? Y le digo, no, pues no le conozco. Esa persona, decía el que me estaba haciendo el comentario, siempre estuvo en la iglesia. Pero hubo un momento en que ya no quiso nada de iglesia, no quiso saber de iglesia, no quiso saber nada de esto.
y se fue. Tenía 16 años cuando se fue. Después de aproximadamente 40 años después, regresó y ahí se está bautizando. Se apartó de Cristo y a sus 50 y algo años recordó que tenía a Cristo y regresó a bautizarse. ¿Por qué esperar ese asunto? ¿Por qué apartarte de Cristo? En este mundo no hay nada bueno. Este mundo está lleno de conflictos, está lleno de enfermedades, está lleno de problemas, está lleno de vicios. ¿Por qué el afán de aferrarse al mundo cuando Cristo nos propone una vida diferente, una vida en Cristo Jesús? Querido amigo, querida amiga que me ves, llegó la hora de tomar tu decisión. Llegó la hora de experimentar tu propia experiencia, tu propia vida. Llegó la hora que todos nosotros podamos decirle a Dios, yo quiero ser parte, o más bien quiero que tú seas parte de mi vida. Querido amigo, querida amiga que me ves, te agradezco por todo este tiempo que has estado con nosotros. Y te pido que lo compartas, que le des me gusta, que lleguemos a más personas. Te agradecemos por todo este tiempo y seguramente, si Dios lo permite, nos estamos viendo en una próxima emisión.